Mi nombre es Yosif Vissarionovich Zugashvili, pero muchos me conocerán más como Stalin. Sí, soy yo, Stalin. Así que el día de hoy tienen la fortuna de escuchar la historia, de primera mano, del mayor ícono de la Unión Soviética. Nací el 18 de diciembre de 1878 en Gori, Georgia, y lamentablemente fallecí el 5 de marzo de 1953 en Moscú, cuando tenía 74 años. Fui el máximo dictador soviético, secretario general del Comité Central del Pueblo Comunista de la Unión Soviética, entre 1927, aunque técnicamente desde 3 años antes, por la muerte de Lenin, hasta 1952. Fui el presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética entre 1941 y 1953. Nací en una familia pobre. Mi padre me abandonó y mi madre quería que fuera sacerdote. Sin embargo, me declaré ateo después de leer El increíble Darwin. Desde temprana edad tuve afinidad con la escritura de poemas, en su mayoría con mensajes nacionalistas. Mi infancia no fue fácil, mis padres me golpeaban cuando era pequeño y tal vez por ello nunca he tenido ni una pizca de compasión por los animales y mucho menos por las demás personas. Odio cualquier autoridad que no sea yo. Sin embargo, creo siempre haber sido una persona paciente y trabajadora. Toda mi vida tuve seudónimos, pero por el que más me conocen y el que más me representa es Stalin. No muchos lo saben, pero es el más indicado porque significa hombre de acero. Esa reputación me la gané en el partido bolchevique. Por lo menos desde 1912 fui indiscutiblemente el principal líder bolchevique en Rusia. En aquel año entré a formar parte del Comité Central, pero fui la cabeza del buró ruso del partido bolchevique desde 1909. En el periodo siguiente, Lenin fue el protagonista de un proceso revolucionario que llevó a la creación de una estructura social y política innovadora dentro de un nuevo tipo de Estado, la Unión Soviética. Eso lo reconozco. Sin embargo, fui yo quien consiguió un Estado con un alto nivel de centralización, totalitario y transformado en una verdadera potencia militar industrialmente desarrollada. Fui yo y solamente yo quien tras 1945 consolidó un imperio que se extendía desde Berlín hasta Pekín. Como algunos dicen, soy la encarnación del hegeliano espíritu del mundo y creo que he sido por tanto llamado a unificar y a dirigir la humanidad, recurriendo a métodos enérgicos y combinando la sabiduría con un poco de tiranía. En pocas palabras, siempre gocé de interés, simpatía, de estima y de admiración. Siempre creí en la posibilidad de un balance entre el nacionalismo y el marxismo, por lo que lógicamente la mejor alternativa era un régimen socialista. Intenté ser un líder benevolente. No quiero presumir, pero fui casi un héroe de la Unión Soviética, que iba de mal en peor. Me preocupé por el fortalecimiento de la industria, así que tomé control sobre todos los medios de producción. Busqué una política económica que movilizara a todo el país y así lograr que se industrializara rápidamente, demostrando que no solo el sistema capitalista era capaz de registrar un progreso económico como el que yo conseguí. Por esta razón, tuve que tomar muchas decisiones por cuenta propia desde 1929, pero era un derecho casi legítimo, porque tenía la élite militar de mi lado y para que todo saliera según lo planeado, era necesario que tanto el sistema ejecutivo como el legislativo y el judicial estuvieran unificados y bajo una sola directriz, es decir, la mía claramente. Una de las primeras reformas que hice fue la colectivización. Aún no entiendo, en primer lugar, cuál era el propósito de los bolcheviques de darles la tierra a los campesinos. En todo caso, yo la tomé de regreso y la hice más productiva, con la instauración del plan quinquennial. En resumen, coordiné toda la inversión y producción agrícola del país y adicionalmente emprendí un programa de expansión masiva de la industria pesada. Es gracioso pensar que mientras nosotros estábamos experimentando un boom económico, el famoso mundo capitalista estaba a punto de estallarse con la Gran Depresión. Pero volviendo a lo que importa, y pese a cualquier pronóstico pesimista, mis políticas tuvieron éxito. Emergió una infraestructura industrial donde alguna vez no hubo nada. Y sí, todo eso tuvo un costo que estuve dispuesto a asumir a cambio de la grandeza. Tuve que sacrificar bastantes vidas para alcanzar mi objetivo, pero creo que tomé la decisión correcta. Entre otras cosas, un elemento muy importante para el desarrollo de mi proyecto era la mano de obra barata. De otra manera, habría sido imposible poner en marcha toda la estructura de crecimiento propuesta, y yo estaba decidido a conseguirla a cualquier instancia. Muchos podrán decir que soy astuto y despiadado, pero solo hice lo necesario. En este punto,
La revolución no era una opción, o por lo menos yo no iba a permitirlo. Así que como muchos regímenes de la historia, me apropié de los medios masivos de comunicación con este fin. En este punto, la revolución no era una opción, o por lo menos yo no iba a permitirlo. Así que como muchos regímenes de la historia, me apropié de los medios masivos de comunicación con este fin. Era un método infalible. La lealtad del pueblo era fundamental y una promoción publicitaria mesurada de mi imagen como el representante de un partido fuerte, fiable y que no los va a defraudar, no le hacía mal a nadie. Además, me veía muy bien en esas fotografías. Por otro lado, tuve que tomar medidas más fuertes con respecto a los que no estaban de acuerdo con mis políticas. Les di la opción de cambiar de opinión y no quisieron, pero ese ya no es mi problema. La policía secreta fue mi gran aliada durante ese periodo. La gente era incentivada a informarnos de cualquier indicio de oposición y esto me permitió mantener el orden durante mi mandato. Mi posición ideológica, el estalinismo, como ahora algunos la llaman, es simple a ciencia cierta. El Partido Comunista, encabezado por mí, es aquel que debe tener el poder. Esto se mantuvo por un amplio tiempo mientras yo estaba en Rusia, hasta hace relativamente poco. Todo gira en torno a la idea de jerarquía. Encabeza el secretario general, es decir, yo, seguido del Politurbo y luego un comité general. Es evidente, soy militar y me gusta que la élite militar esté directamente vinculada al gobierno, y por qué no, a todas las ramas del poder. Estas también deben subordinarse. Ahora bien, las políticas públicas y de gobierno las empezamos junto a los míos, acaparando las tierras y propiedades privadas e incluso las entidades financieras y de servicios públicos. Todos estos sectores deben estar en manos del Estado. ¿Se imagina un mundo donde no sea así? ¡Terrible! A mi modo de ver, es la planificación económica en la industria pesada la que nos llevó a ser una potencia mundial. Eso de políticas gubernamentales en pro del agro no se necesitan. Por mí que se acabe el sector agrícola. Esos occidentales con su discurso de libertad religiosa son patéticos. En Rusia la única figura a la que deben reverenciar es a mí, que soy su líder y representación en este planeta. Y cuidado, los medios de comunicación representan una amenaza constante a nuestra unificación. Los medios deben estar supervisados en su totalidad por el Partido Comunista. Y como ustedes sabrán, uno hace lo que sea por ver a sus hijitos en paz. No se escandalicen por las purgas, pues la verdad cualquiera lo hubiera hecho en mi lugar. Así que puedo decir que en el poder fui fiel a mi ideal de gobierno. Las personas no podían tener propiedad privada debido a que para el bienestar común el Estado debe ser quien les provea todos los servicios a los ciudadanos. Tengan claro algo ustedes, jóvenes, los servicios públicos deben estar en manos del Estado. No sean inocentes. Si los privados dominan los servicios públicos, olvídense de un país en equidad. El Partido Comunista, en cambio, está plenamente capacitado para administrar todos los recursos del país y del Estado en función de nuestros ciudadanos. Es por esto que creo vehementemente en un modelo de desarrollo extractivo, en el que el Estado puede distribuir los recursos en actividades altamente productivas que sean planificadas y centralizadas. Por eso tomamos el control de las actividades agrícolas e industriales y creamos el Gosplan, que nos permitió hacer planes quinquenales de desarrollo. La tarea esencial del plan quinquenal consistía en transformar la Unión Soviética en un país industrial para eliminar hasta el final los elementos capitalistas, extender el frente de las formas socialistas de la economía y crear una base económica para la supresión de las clases en la Unión Soviética, para la construcción de una verdadera sociedad socialista. Y lo logramos, pero no fue fácil. Bajo mi mandato, muchas personas que no cumplían con los objetivos del Estado fueron enviadas al Gulag, que eran campos de trabajo forzado en Siberia, y otras rebeldes quemaban la cosecha para evitar que se colectivizara la producción. Es claramente culpa de ellas que murieran 7 millones de personas de hambre. Decían que el mío era un régimen del terror, pero era la única forma de lograr nuestros objetivos como nación. Así que si me lo preguntan, como escribí en 1913, creo que la nación es una comunidad humana estable, históricamente formada y surgida sobre la base de la comunidad de idioma, de territorio, de vida económica y de psicología, manifestada esta en la comunidad de cultura. De esta manera, la fuerza del movimiento nacional está determinada por el grado en que participan en él las extensas capas de la nación, el proletariado y los campesinos. También creo que las naciones tienen el derecho de autodeterminación, que nadie tiene el derecho a inmiscuirse por la fuerza en la vida de una nación, a destruir sus escuelas y demás instituciones, a atentar contra sus hábitos y costumbres y a poner trabas a su idioma, a restringir sus derechos. Y ahora me despido. Como siempre lo he dicho, hoy lo repito nuevamente.
Los líderes vienen y van, pero el pueblo permanece. Solo el pueblo es inmortal, todo lo demás es efímero. Hoy me voy, pero ustedes, el pueblo, siempre podrá alzar nuestra bandera. ¡Que viva el Partido Comunista!